¿Qué autoridad tiene el cristiano para participar de la cena del Señor? ¿Por qué se hace el primer día de la semana? ¿Es esto una tradición humana o es algo mandado por el Señor? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, nos dice Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Quédese conmigo en esta tercera entrega acerca de la Cena del Señor, hoy con el título La autoridad bíblica para participar de la Cena del Señor. Si quiere ver los dos videos anteriores, los puede encontrar en la lista de reproducción, Cena del Señor. Un gusto estar con ustedes y empezamos. Jesús es nuestro Rey. Él es el que reina. Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, todo lo que se hace, todo lo que se dice concerniente a la voluntad de Dios ha sido enseñado y aprobado por Él, o ha sido instruido a través de sus discípulos, a través de los escritores inspirados de la Biblia. Nos dice el apóstol Pablo que todas las cosas son puestas bajo sus pies y Él es dado por cabeza a la iglesia. Así que en definitiva, todo lo que como cristiano hacemos en la iglesia, en su reino, ha sido aprobado o ha sido dictaminado por Él o a través de sus apóstoles. Daniel profetizaría más de 500 años antes que Jesucristo se le daría todo dominio, todo poder, y sentado con autoridad, entonces Él puede dar y mandar todo lo que son las ordenanzas a practicar, incluido en ello la cena del Señor. Su recordatorio, la rememoración que hacemos de su muerte por todos nosotros. A la diestra del Padre, Jesucristo es Rey y sacerdote. Jesús es Rey y sacerdote celestial, no es un sacerdote terrenal. Ya nos lo dice el libro de Hebreos que el sacerdocio terrenal acabaría, pero Jesucristo es sumo sacerdote para siempre. También nos dice la Escritura desde el Antiguo Testamento que Jesucristo se sentaría en el trono de David y rige desde allí con autoridad para su pueblo. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo 4, que si Jesucristo estuviese en la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues existirían sacerdotes que ofrecerían los sacrificios aún conforme a la ley. Mas el apóstol Pablo otra vez nos dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 que bajo sus pies han sido sujetadas todas las cosas. Por lo tanto, toda autoridad le pertenece a Jesucristo y en ello se incluye también los mandamientos que hoy al presente seguimos practicando. Recordemos que el cristianismo tiene solamente un fundador y ese fundador es Jesucristo. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 que esta salvación tan grande nos fue anunciada primero por el Señor. El mismo escritor nos ha dicho en el capítulo 2 versículo 10 que Él es autor de esta salvación. Y en el capítulo 12, versículo 2, nos dice que pongamos nuestros ojos en Él, el autor y consumador, tanto de la salvación como de la fe. Toda la fe, toda la práctica entonces que como cristiano tenemos, pues ha sido enseñada por Jesucristo. Si no ha sido enseñada por Él, si no ha sido instruido a través de Él o bajo su autoridad, entonces no deberíamos hacerlo, no deberíamos practicarlo. La cena del Señor entra en la categoría de un mandamiento que ha sido instruido por el mismo Señor Jesucristo y ha sido una vez más repetido también por sus siervos, como el apóstol Pablo lo hace a los hermanos en la primera carta a los Corintios. Recordemos que los mandamientos que da Jesucristo en sus propias palabras los recibió del Padre. Luego, también dice que a sus discípulos, a los apóstoles, serían instruidos también al respecto y lo que no tendrían en ese momento ya se los revelaría el Espíritu Santo y les haría conocer y les haría entender las cosas que deberían decir y enseñar a su pueblo. Uno de los mandamientos que tienen los discípulos allá en el libro de Mateo, el capítulo 28, es que enseñen las cosas que habían aprendido, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y es que son palabra de Dios. Los mandamientos que encontramos en las Escrituras es
palabra de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a obedecerlos. Dice la Escritura también en el libro de Hebreos que Dios se ha manifestado al mundo de muchas maneras, por muchos medios, pero que ahora en los últimos días, en los postreros días, se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Así que estamos llamados a obedecer, a cumplir esos mandamientos. De no hacerlo, podríamos ser desechados de la presencia del Señor. No nos cansaremos de repetir que Jesucristo es el fundador de la iglesia. La iglesia está fundada sobre Él. Él es la cabeza, lo dice el libro de Efesios. Lo mismo el libro de Efesios nos va a decir que la iglesia está sujeta a Él. Es la cabeza, es la autoridad. Estamos y debemos estar sujetos a Él como cabeza. Lo que practicamos, lo que hacemos en la iglesia como cristianos debe ser entonces avalado por la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Recapitulemos. Jesucristo es la única cabeza, lo dice Pablo en Colosenses. También es el dador de la ley. Por lo tanto, la sujeción a Él indica que nosotros debemos conocer también su voluntad para practicarla en nuestra vida. Esto le glorifica y también genera en nosotros un bienestar de bendición, de saber que estamos dentro de los planes de Dios, de sus propósitos, tanto en agradecimiento como también en la glorificación a Dios a través del cumplimiento de sus preceptos dados a los hombres a través de las Escrituras. No podemos avanzar sin mencionar que Jesucristo juzgará a toda persona. Lo dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 22. Lo mismo también nos lo va a decir la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y luego podemos también encontrar esto en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Entonces es importante que pongamos atención a quien ha dado la ley, que es nuestro Rey, nuestro Señor. Hemos depositado en Él con confianza, con seguridad, nuestra vida, puestas en sus manos, para la redención, para la salvación, para el perdón de pecados. Otro punto a tratar en este tema acerca de la Cena del Señor y su autoridad es que Jesucristo es nuestra fuente de instrucción. Es importante entonces anotar que Jesucristo es respetado y es honrado cuando nosotros en sometimientos a su voluntad hacemos lo que Él nos ha mandado. De lo contrario, entonces Jesucristo no es respetado por lo que es, no es respetado por lo que ha hecho, no es honrado por su sacrificio por nosotros. Como sus seguidores, nosotros los cristianos estamos llamados a cumplir sus mandamientos, a guardar sus mandamientos, a no ir más allá de lo que Él ha indicado, de lo que se ha escrito. Tampoco debemos de disminuir de sus mandamientos en nuestra vida, en el cumplimiento de su voluntad. Mediante el Espíritu Santo, Él ha revelado toda voluntad. Todos los mandamientos que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por medio de Él, de su divino poder. En su sabiduría y poder, el Espíritu Santo ha revelado su palabra de una manera comprensible. Todos los que tienen la Biblia en su mano, con un corazón dispuesto, pueden encontrar el mandamiento de Dios de una manera clara, de una manera directa, sin más complicación. Es clara también la advertencia de que esa palabra no debe dársele un mal uso, no se debe torcer, no se debe comprometer lo que ha sido escrito, lo que ha sido revelado por el Señor en las Escrituras, ya que allí se revela lo que Él desea que nosotros hagamos, no lo que el hombre quiere hacer. El apóstol Pablo habla de manera clara en el libro de Gálatas que nosotros no debemos de cambiar el evangelio, no debemos de cambiar las palabras que han sido reveladas. Esta autoridad no la tiene ni siquiera un ángel del cielo. El apóstol Pablo dice que ni siquiera ellos podían llegar con un evangelio diferente. Existían personas que habían corrompido ese evangelio, un evangelio puro, evangelio que trae la salvación al corazón del hombre, pero que algunos habían adulterado. Nosotros estamos más que advertidos a no cambiar esas palabras. Necesitamos entonces lo que es un corazón dispuestos a la obediencia. El apóstol Pablo hace referencia a esto en su primera carta a los tesalonicenses. Les dice que ellos están gozosos, están alegres.
de que los hermanos allá en Tesalónica habían recibido sus cartas como lo que eran, cartas, palabras de parte de Dios, y que estas palabras actuaban en ellos. Estas transforman el corazón, transforman en vida y para bien el corazón del hombre. Es necesario atender a ello, a la Escritura, como inspirada por parte de Dios. Toda instrucción, toda enseñanza que el cristiano necesita la encuentra en la palabra revelada. Todo está revelado por parte de Dios para que nosotros seamos instruidos a un nivel que dice la Escritura de completo, de perfecto, para agradarle a Dios. No se necesita nada más, pero también no se necesita nada menos. O sea, está completa. Justo lo que Dios desea que usted y yo practiquemos, que usted y yo seamos enseñados en ello. La palabra va a ser la fuente de esa enseñanza, la palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Puesto que Dios ha revelado entonces su palabra, su verdad, la perfecta ley, nos va a decir el escritor de Santiago, tenemos nosotros donde basar la enseñanza acerca de esta celebración llamada la Cena del Señor, en donde conmemoramos, según lo hemos visto en videos anteriores, el significado de la muerte de Jesucristo, su resurrección y su segunda venida. Por supuesto, el compromiso que usted y yo tenemos también bajo este nuevo pacto. Entonces, la autoridad para participar de la Cena del Señor la encontramos en la instrucción que le da Jesucristo a sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28 dicen: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos, el escritor sagrado, también va a recoger palabras similares, cuando dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Y estas palabras también las podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículos 17 al 20. También encontramos esta enseñanza, exhortación del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Palabras reveladas de parte de Dios directamente a su siervo, el apóstol Pablo, y que dichas y enseñadas a los corintios nos llegan a nosotros también con misma autoridad. La autoridad revelada en la palabra del Señor que nosotros estamos llamados a obedecer. En este respecto queremos hacer un paréntesis, pues hay quienes dicen que el apóstol Pablo recibió esta enseñanza de otros apóstoles y que de esa manera entonces él pudo aprenderla y enseñarla a otros. Sin embargo, no es extraño tampoco encontrar muchas de las enseñanzas, muchas de las prácticas que el apóstol Pablo da a los hermanos en diferentes cartas reveladas directamente por el Señor Jesucristo. Dado es el caso, por ejemplo, en Gálatas, cuando él dice que lo que él está enseñando lo recibió directamente de Jesucristo. No es de extrañar entonces que esta revelación que le hace a los hermanos en la primera carta a los Corintios haya sido instruido directamente, y se puede decir también que personalmente por el Señor Jesús. En resumen, entonces, queremos recordar: Jesucristo tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y al respecto de este asunto, como lo es la celebración de la Cena del Señor, que Él mismo instituye con sus discípulos, nosotros tenemos toda la autoridad de parte de Él para celebrarla hoy en día. En otros temas estaremos tratando el punto acerca de cuál es el día en el cual se debe celebrar. Si debe ser una vez al año, si debe ser semestral, trimestral, mensual o semanalmente. Todo eso lo estaremos viendo en futuros videos. Les invitamos entonces a que nos acompañes próximamente a otra entrega más acerca de este tema, la Cena del Señor. Recuerda visitar los otros videos para aprender más acerca del significado de la Cena del Señor. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.